Gracias por seguir en sintonía de su noticiero Promar. Avanzamos con más informaciones destacadas a esta hora. Vamos a hablar un poco sobre el tema económico. Para eso le damos la bienvenida vía Zoom a nuestro invitado el día de hoy. Se trata del economista Aarón Olmos. Muy buenas noches. Gracias por atender este contacto con Promar Televisión y bueno, compartir con nosotros parte de sus conocimientos y de relevancia económica. Quisiera iniciar, por ejemplo, hablando detalles o que nos explique específicamente sobre esta nueva modificación cambiaria, que el esquema de intervención cambiaria que ha anunciado el Banco Central de Venezuela. Para quienes aún desconocen acerca de esto, ¿en qué consiste? Muy buenas noches. Sí, buenas noches, gracias por la invitación. No, fíjate, hay que recordar primero que Venezuela sigue bajo un esquema de intervención cambiaria, esto forma parte de la política cambiaria que es competencia del Banco Central y que hasta ahora el Banco Central de Venezuela, tomando en consideración que ya estamos en el último trimestre del año y en el último trimestre de mayor nivel de gasto, quiere tratar de mantener la estabilidad del tipo de cambio. Precisamente por eso, lo que quiere hacer a partir de ahora es que todos los dólares para la venta provenientes de las operaciones de tarjetas de crédito locales y los dólares provenientes de las actividades de exportación se maneja al mismo tipo de cambio que fija el Banco Central de Venezuela diario, ¿no? Esto es tratar de evitar el uso de otros indicadores u otros precios que no sean el del Banco Central de Venezuela para evitar una escalada en el precio de la divisa y por ende del incremento de los precios de los bienes y servicios que sabemos que en Venezuela mayormente son fijados en moneda extranjera. Esto en cuanto a lo que está buscando el gobierno con políticas económicas. Sin embargo, muchos especialistas afirman que evidentemente no serían las más acertadas porque esto lo puede decir lo que viven los venezolanos actualmente con la inflación y la situación. Va a finalizar ya este año 2023, las expectativas quizás para muchos es que este último trimestre pudiese ser muchísimo mejor. Usted como especialista, ¿qué nos puede decir? Ciertamente puede mejorar un poco más o sencillamente no va a mejorar un poco más la economía que se tenía esperado desde el mes de julio a la actualidad pudiese tener un alivio. Sí, fíjate, la fecha, los indicadores que se manejan, por ejemplo, los que calcula el Observatorio Venezolano de Finanzas, hasta el primer semestre de este año teníamos una caída del PIB promedio del 7%. La perspectiva que se tiene al cierre de 2023, tomando en consideración pues los últimos 6 meses del año, ya ha pasado el tercer trimestre, que no tenemos los datos todavía del índice de actividad económica, que seguramente va a ser también negativo, quizás menos negativo que el primero y segundo trimestre, pero la expectativa al cierre es que posiblemente se recupere un poco la actividad económica por la vía del consumo, ¿no? Otra vez, recordando el empuje que tiene siempre el último trimestre del año, que son los últimos 3 meses donde, por lo menos lo que es noviembre y diciembre, hay una mayor cantidad de circulación de dinero, producto de utilidades, bonificaciones, pagos de beneficios a trabajadores, que efectivamente se revierte en consumo, en gasto, y eso eleva también los niveles de actividad económica. Entonces, en el mejor escenario, pudiésemos tener quizás una leve recuperación por el orden del 1%. De no sentirse este efecto, pudiésemos tener la misma tendencia que hasta ahora ha marcado la economía, que posiblemente sea un cierre en números negativos. Cuando nos habla de un porcentaje mínimo de mejoras económicas únicamente para finalizar este año, pero si lo comparamos con el año 2022, ¿cuál puede ser mejor? ¿El 2022 o este va a ser peor? Mira, el 2022 sería mejor que el 2023 porque recuérdate que en 2022 se sintió el efecto del mayor flujo de divisas producto de la mayor venta de crudo por resultado de la intervención Rusia-Ucrania, ¿no? El precio del petróleo venezolano llegó a estar sobre los $100 el barril, independientemente de los niveles de producción que tuviésemos o el nivel de viscosidad o que tuviese el petróleo nuestro, se estaba vendiendo y eso le generó al Ejecutivo flujo de efectivo suficiente como para poder mantener, si todos recuerdan, un tipo de cambio en el orden de los 5 o 6 bolívares durante muchos meses, cosa que permitió a mucha gente planificar, orientar su actividad económica en función de un tipo de cambio que era más o menos estable y dio la sensación de estabilidad de que la cosa se había arreglado, ¿no? Como mucha gente comenzó a decir, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, el 2022 se comportó mucho mejor, cada vez menos
el índice de actividad económica en términos positivos comenzó en 18 el primer trimestre, 16 el segundo, 11 el tercero y 9 ¿cómo se llama? En el último trimestre para comenzar el año 2023 en negativo, ¿no? Entonces 2022 efectivamente va a ser a nivel promedio muchísimo mejor que el 2023, cualquiera que sea el resultado. Ahora, en el año 2022, en cuanto a escenarios internacionales, estaba el tema de Ucrania y Rusia, pero el 2023 no se escapa justamente de esta situación. Hace algunos días el Fondo Monetario Internacional comentó que la situación, la guerra del Medio Oriente, tendría una incertidumbre para la economía mundial. En el caso de Venezuela, ¿qué tanto puede repercutir y si ya se podría evaluar un panorama ante esta situación? Sí, fíjate, el día lunes pasado en Marruecos se daba la reunión del Fondo Monetario Internacional con otros entes multilaterales, ¿no? Y ya ahí se lamentaban los líderes de estos entes multilaterales de el escenario bélico de Palestina contra Israel y toda esta cantidad de personas que han fallecido en una semana que ha sido terrible, ¿no? Más allá de lo que significa esto desde el punto de vista social, religioso, geopolítico, esto va a tener un efecto sobre la actividad económica mundial, porque cuando hay un conflicto bélico en Medio Oriente, los mercados comienzan a reaccionar, ¿no? Los mercados de energía y los mercados financieros, ¿no? Y en este sentido, esta distorsión ya está comenzando a ver su efecto sobre los niveles de precio del petróleo. Estamos viendo un incremento de precio del petróleo del OPEP, del West Texas, del Mar del Norte, y efectivamente eso va a tener un efecto sobre el precio del petróleo también venezolano, esto va a repercutir sobre unas mayores cantidades de dinero. Lastimosamente, cada vez que hay un evento de este tipo en el Medio Oriente, los países que son proveedores seguros de crudo, de energía, suelen tener un efecto positivo sobre sus finanzas, ¿no? Lastimosamente. Entonces esto es algo que de alargarse en el tiempo e inclusive de llegar quizás a países como Libia, Irán, Irak también puede afectar incluso hasta el tránsito por el estrecho de Hormuz de una buena cantidad de barriles de crudo, haciendo que, bueno, pues el miedo se apodere de los mercados y se genere mayor cantidad de distorsiones que favorezcan aquellas bolsas, aquellas economías y aquellos países que se encuentran lejos del conflicto y que efectivamente son proveedores seguros de energía y por otro lado son mercados seguros para el resguardo de las monedas, ¿no? Del dinero. Y que evidentemente en estos países entraría Venezuela porque forma parte de la OPEP en este caso. Esto en cuanto a la realidad que vive el mundo, pero vamos a hablar brevemente como un breve balance de la situación que también enfrenta los venezolanos, la realidad, porque quizás usted sale a un centro comercial y puede ver algunas tiendas que aún se ven personas comprando a pesar, como sabemos que está la moneda, o ni siquiera la venezolana porque se utiliza una moneda extranjera. Quisiera saber, según sus estudios, cuál realmente sería el ingreso que debería tener, por ejemplo, un venezolano y la realidad de cuánto sería lo que está actualmente teniendo como ingreso, tomando en cuenta que muchos de los venezolanos deben optar por tener 2 y hasta 3 trabajos para poder cumplir con la canasta básica alimentaria. Sí, eso es correcto. Fíjate, teniendo como referente el gasto básico del hogar, hay un cálculo que hace el profesor Oscar Mesa de la Federación Venezolana de Maestros, el SENDAS, todos los meses, y este valor promedio oscila alrededor de los $500, ¿no? Por familia. Cuando hablamos de familia, entonces estamos hablando de ingreso familiar. En este sentido, quizás tendríamos que picar esa cifra a la mitad, ¿no? O sea, un salario que ronde o una generación de ingresos por jefe de hogar, asumiendo que son 2 los que puedan estar en esta unidad familiar, por el orden de los $250. Tomando en consideración lo que representa el salario mínimo, y si a esto le sumamos los complementos, bueno, pues tenemos esta estadística más reciente de que, bueno, más del 85%, 80% de los venezolanos se encuentran por debajo de los $300 al mes, ¿no? Y que de alguna manera esto pues, se convierte en algo insuficiente para poder cubrir los gastos fundamentales. Entonces allí cuando bien acertado tu comentario, muchos venezolanos jefes de hogar tienen la gran necesidad de optar por no solamente un trabajo formal,
sino por dos trabajos adicionales, ¿no? Es decir, trabajo formal más otras actividades que le permitan completar y allí, de alguna manera, ese ingreso familiar llevarlo a esa cifra de 500 más o menos promedio. Y esto es un promedio que no incluye casos particulares como de repente temas crónicos médicos, algún familiar, pagos quizás de mensualidad de una universidad o un colegio privado, es decir, los gastos básicos y fundamentales que pudiésemos tener en un hogar, ¿no? En la medida en que tengamos más componentes de este estilo, mayor va a ser el esfuerzo que tienen que hacer los miembros de esa familia para poder cubrir esas necesidades de ingreso. Entonces, sí, efectivamente, la situación de Venezuela se hace un poco más complicada porque ya llegando a este último trimestre del año, los niveles de consumo y de gasto tienden a crecer y los salarios se hacen siempre insuficientes, ¿no? So pena que el Ejecutivo de alguna manera asuma algún tipo de bonificación adicional que va a tener un efecto de mayor consumo, claro que sí, pero también va a acelerar los niveles de liquidez, la inflación y efectivamente también el tipo de cambio, porque como tú bien lo decías, Venezuela es una moneda multimoneda, Venezuela es un país con una economía multimoneda donde se usan diferentes divisas, peso colombiano, real brasilero, euro, dólar, criptoactivos, oro. Entonces, de alguna manera, en esta distorsión, el venezolano tiene que ver de qué forma se apalanca y genera ingresos suficientes para poder cubrir sus gastos. Eso en cuanto hablando un poco el panorama del consumidor final, pero si hablamos de los negocios, quizás muchos, cuando vamos a un centro comercial nos genera una curiosidad que todas las tiendas tienen descuentos, todas tienen ofertas y vemos que sí hay personas comprando, pero esto significa que realmente el negocio está teniendo una ventaja sobre esto o simplemente está recuperando lo que es la inversión base de lo que están vendiendo o si tienen unas ganancias. Fíjate, hay una caída en el consumo, y eso es una realidad. Hay una caída en el consumo y eso lo pueden experimentar cualquier persona que tenga un comercio formal, inclusive los informales, ¿no? Viendo que no se está vendiendo la misma cantidad de bienes y servicios. Esto tiene que ver con la precariedad de ese salario y tiene que ver con la caída de poder adquisitivo, ¿no? Efectivamente, quien se dedica al comercio y pague su alquiler, su arriendo, sus impuestos municipales, impuestos nacionales, pague nómina, servicios de energía eléctrica, recolección de desechos sólidos, todos estos elementos que están vinculados a las estructuras de costos y gastos de una actividad comercial, sabe que en un esquema de caída del consumo y de la demanda, bueno, no necesariamente está recuperando por su flujo de efectivo todo lo que ha colocado, ¿no?, en ese negocio. Los tiempos de recuperación se están haciendo más elevados, entonces tiempos elevados de recuperación de esas inversiones, más distorsión monetaria, hace que para muchos no sea ni siquiera rentable mantener la operación. Sin embargo, muchos empresarios y comerciantes tratan en lo posible de mantenerse. Es cuando quizás vemos que algunos comerciantes toman la decisión de no abrir el negocio del centro comercial o pasas por la calle donde siempre estaban todos los negocios abiertos y ves que día tradicional que siempre abrían o los horarios en los que abren ya no son los mismos. Abren quizás en la mañana, cierran al mediodía, en la tarde están cerrados porque saben que no son días de venta. Entonces, de alguna manera estamos viendo que el comercio se está, ¿cómo se llama?, afectando desde el punto de vista de que, bueno, no necesariamente el venezolano puede seguir consumiendo de la misma manera que lo hacía en 2022, cuando se daba esta sensación de burbuja, donde parecía que, bueno, que las cosas se estaban recuperando y que no realmente es así, ¿no? Porque la jerarquía de las necesidades de los venezolanos privan y es allí donde vemos que incluso en el sector salud estamos viendo una caída, por ejemplo, en la asistencia a consultas médicas, por ejemplo. O sea, inclusive sobre la salud, inclusive en la compra de fármacos también para poder sobrellevar algún tratamiento vinculado con la salud se está bien. Entonces no solamente es el consumo básico fundamental de bienes y servicios, sino también incluso rubros tan críticos como los que tienen que ver con la salud, se está experimentando una caída en el consumo y en la demanda. Eso es producto también de la propia situación económica y distorsión que tenemos y la pérdida de poder de compra del bolívar. Otra realidad son los servicios públicos, al menos acá en el estado Lara, y también ya son varios los países que a través, ciudades, perdón, que a través de las redes sociales se ha podido ver que cada día ha intensificado el tema de la energía eléctrica. Por ejemplo, si hablamos del servicio de energía, agua potable también, incluso la distribución de combustible, ¿qué tanto estos servicios básicos estarían afectando o en qué porcentaje la economía venezolana para este último trimestre?
Bueno, fíjate tú que el costo de los servicios, cuando tú ves los rubros de la canasta básica que se calcula por parte del Observatorio Venezolano de Finanzas, por parte del SENDAS, de la Federación Venezolana de Maestros y por el propio Banco Central de Venezuela, los precios de estos servicios tienden a incrementarse, pero bueno, no necesariamente la calidad. Para nadie es un misterio que la calidad del agua de los últimos años a la fecha no es la misma de antes. Para nadie es un misterio que la cantidad de apagones que se están dando a diario a lo largo y ancho del país no solamente entorpece la actividad económica desde el punto de vista laboral, sino que también daña equipos que tienen unos costos muy elevados y que su recuperación o mantenimiento o reparación suponen una gran cantidad de dinero. Entonces, evidentemente, no solamente el aumento de un costo de un servicio que no necesariamente se presta en términos de calidad, sino también los efectos que tiene sobre la propia actividad económica y las personas, ¿no? Que es algo que a nivel de políticas públicas todavía no se ha terminado de entender, el efecto negativo, pernicioso, el desincentivo que representa para muchas personas el hecho de que los servicios no estén en su debida características, ¿no? El tema de la gasolina es terrible, cierres 3, 4 horas cuando cada vez que vas a colocar combustible. Esto si de alguna manera, tomando en consideración el tipo de bomba en la que vayas a colocar combustible, bueno, todo lo que ya la gente sabe, que el tiempo que se tiene que pasar, la cantidad de cosas que hay que hacer para tratar de estar a tiempo quizás en casa si lo haces saliendo de casa o en oficina si lo haces antes de ir a la oficina, toda la distorsión y manejo que hay detrás de estas cosas que son terribles y que en definitiva tienden también a ser un elemento más de esta mayor distorsión que hay a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces el tema de los servicios públicos es algo que sigue siendo algo bastante crítico. Lastimosamente, los venezolanos pareciera que nos hemos estado acostumbrando, entonces tratar en lo posible de, cuando ya se sabe que hay situaciones de fluctuación de energía eléctrica, entonces desconectar los equipos o de aquellos equipos que tienen sus reguladores, esperar que sea el regulador que quizás de alguna manera que reciba el impacto. Con los temas del agua, entonces ya tomar el tema de la adquisición de agua filtrada, bien sea para preparación de alimentos, para consumo humano. Cuando es el tema de la gasolina, entonces, bueno, ahí no hay para dónde agarrarse. Claramente hay que ser paciente y tratar en lo posible de que el tiempo transcurra de la mejor manera, porque son distorsiones que tenemos que efectivamente lesionan el desarrollo de todos nosotros. Y que evidentemente es la realidad que enfrenta y que cada día se intensifica más en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos conversando con Aarón Olmos, economista. Gracias por compartir de su tiempo y evidentemente compartir sus conocimientos y un breve recorrido del panorama tanto internacional como de Venezuela económicamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señores. Llegamos al final de la emisión estelar de su noticiero Promar. Quien tuvo el placer de acompañarles, Marbeli Mojica. Les deseo a todos que tengan muy buenas noches y por supuesto sigan disfrutando de nuestra programación.